El grupo está integrado por mi persona, Anaí Lucero Tito Choque, Alejandra Camila Yampa Alarcón, Carla Patricia Bayón Guzmán, Angie Crespo Butrón y el compañero Carlos Alberto Morales Terceros. Entonces vamos a empezar con lo que es un poco el detalle del mercantilismo. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Como ya lo dijo mi compañera, vamos a hablar un poco sobre el mercantilismo, que es el tema que hemos decidido tratar. El mercantilismo es una doctrina económica que tiene como principio el enriquecimiento de los países, basado en la acumulación de los metales preciosos. Está caracterizado principalmente por una fuerte intervención del Estado en torno a lo que es el comercio. No se desarrolla una teoría económica del mercantilismo y sus ideas sufrieron muchos cambios desde su creación y tuvo pocos exponentes, por lo que se considera una doctrina o línea de pensamiento. También agregar que uno de los precursores del mercantilismo, John Bodin, nos dice que no hay nada que alguien gane que otro no pierda. Ahora sí, empezando con lo que es el mercantilismo, hay muchas cosas a favor y en contra del mercantilismo. Por ejemplo, cosas a favor del mercantilismo sería de la expansión y generalización del comercio internacional, pero una cosa en contra sería que ellos usan la fuerza para exportar sus productos. También una cosa a favor del mercantilismo es de que velan o quieren aumentar la riqueza de la nación, incrementar un patrimonio en esta nación, pero se opone a las ideas medievales también para entonces, porque esta doctrina económica nace a partir de los siglos XVI y XVII. También el mercantilismo hace que el Estado proteja los productos que se exportan y que la nación no tiene. Protege también a sus productores, a sus agricultores, a sus comerciantes. Podríamos ver entre sus funciones del mercantilismo también lo que es la prohibición de exportaciones de los metales preciosos y mantenerlos como moneda nacional directamente ya en lo que es la nación o el Estado. Entre otros, podríamos obstaculizar la importación de bienes foráneos, es decir, no permitir mucho la importación de bienes o de productos extranjeros. También podríamos ver entre ellos la importación de importar de otros países los bienes necesarios para el Estado. Y cambiarlos por otros bienes que hay en abundancia del Estado. Entonces, no así pagarlos con oro y plata. También se ha visto ese detalle en lo que es el tema del mercantilismo. Yo voy a hablar Bueno, un poquito compañeras, sobre las características del mercantilismo. La agricultura minera y las manufacturas eran la base de la economía. Se pensaba que cuando mayor era el capital acumulado en la nación, el cual está conformado principalmente por metales preciosos, mayor era el nivel de la prosperidad y de poder. El Estado debía imponer todos los mecanismos necesarios para lograr la acumulación de la riqueza. Esta intervención se caracterizaba por ser un Estado proteccionista. El compañero Carlos, algo que tal vez estaría de acuerdo en lo que sí, estamos para mí, planteando. el principal objetivo que tenía el mercantilismo era fortalecer el poder estatal de los países. ¿Y cómo lo hacía? Conservando su riqueza, exportando más y limitando más las importaciones. ¿Y cómo funciona el mercantilismo? ¿Cuáles eran las medidas más importantes que ha tomado para esa doctrina del mercantilismo? Era la prohibición a la exportación de metales preciosos, uno de los más importantes, el control de la moneda local, los impuestos y restricciones de las importaciones, control de sus recursos naturales, subsidios y beneficios y facilidades de los productores locales, principalmente en el área agrícola, fomentar el crecimiento de la población trabajadora y tener una mano de obra más barata. Las ventajas y desventajas que tenía el mercantilismo, para mí las ventajas eran, entre las ventajas podríamos sobrellevar esto, era permitir
tener bajo control el comercio exterior del país. En teoría hacía que la producción nacional fuese más fuerte y estuviera protegida frente al exterior. Favorecía la acumulación de metales preciosos como el oro, la plata, y las ventajas que tenía era el impulso de los monopolios, los controles del Estado sobre los productos que provocaba subidas de los precios. Además, lo anterior dio origen a situaciones de contrabando. Proponía que la acumulación de las riquezas dependía de la cantidad de metales preciosos. La evidencia científica ha demostrado que esta idea es errónea. En este sentido, proliferaron los piratas que saqueaban los barcos y colonias para quedarse con los enseres de más valor. Las colonias fueron sobreexplotadas para extraer metales preciosos en el nuevo continente que era América. Exacto. En esa parte estoy de acuerdo con Carlos, porque sí, velaban por el interés del Estado, ayudaban a que se incremente la economía del Estado, prohibían de que se importen otros productos al Estado, o sea, productos con los que ya cuenta el Estado, y así se generalizaba un monopolio, cosa que los comerciantes podían subir y bajar los precios cuando ellos quieran, como quieran y al momento que quieran. Y al subir las riquezas del Estado, no quiere decir que los pobladores suban su riqueza, a pesar de que el mercantilismo decía de que los gobernantes, en este caso los príncipes, tengan que crear más trabajo. Porque si antes, no sé, un súbito, como ellos lo consideraban, compraba al día 5 panes, pero con esto del monopolio, porque solo había una persona o dos personas que vendían el mismo producto, subía los precios, ya no podía comprar los 5 panes, tenía que bajar a comprar 4 o 3 panes. Entonces no subía la economía de la persona. Pero también hay algo malo del mercantilismo, que ellos obligaban a otras naciones a que les compren lo que ellos exportaban. Era la fuerza. O sea, me compras porque me compras, si no va a haber guerra, en pocas palabras. Exactamente lo que dice nuestra compañera. Pero cuando se crea la doctrina del mercantilismo, ya termina la época feudal, es decir, que ya no existía la monarquía, sino que el dominio que tenía el mercantilismo ya era a través del Estado. Algo había de eso también sobre el mercantilismo, por ejemplo, en las ventas, como dice nuestra compañera, de que obligaban a que se hagan las ventas, era porque querían satisfacer, digamos, la economía nacional. Justamente el Estado hacía que cada país, por ejemplo, fomente su economía, más bien sus ventas nacionales. Todo era consumo nacional y lo poco que salía a exportación era prohibido prácticamente exportar. Pero cuando tenías exceso sí podías exportar, pero con altos índices de precios. Por ejemplo, habían grandes impuestos y también necesitaban que se pague también en oro, en metales preciosos. Entonces, ellos veían que el oro y la plata era como su fuerza de riqueza y de poder. Todo lo que sacaban a venta, a producción y vendían, siempre era con un fin de enriquecerse cada país, ¿verdad? A lo que iban a exportar en exceso. Sí, pero también los mercantilistas, también conocidos como bullinistas, que este término se refiere a que definen la riqueza con la cantidad de metales preciosos. Decían que es mejor exportar más productos y es mejor importar menos productos. O sea, podían exportar y venderlos al precio que ellos quisieran, pero no podían permitir que otros estados importen a su estado sabiendo que ya tienen ese producto. Para ellos era mejor exportar para tener más ingresos, para tener más riqueza en el estado. Estaban con la idea de vender más, exportar más y comprar menos. Exacto. Solo se fijaban en que permitían que se importe al Estado las cosas que ellos no tenían. Por ejemplo, si ellos no producían maíz y otro Estado sí, permitían que se importe maíz al Estado porque ellos no lo producían.
Pero también los mercantilistas nos dicen de que si este estado produce grandes cantidades de maíz y en un mes el estado solo consume 2 costales, pero produjo 4, después de abastecer a todo el estado, esos 2 costales que les sobran, los puede exportar y vender a otro país o a otra nación a un precio más elevado. Incluso los mercantilistas no estaban de acuerdo de que se pague con los metales preciosos, que es el oro y la plata, sino como un trueque. Bueno, tú como nación tienes trigo, yo no tengo trigo, pero yo tengo maíz. Mi maíz es más caro y es de mejor calidad, así que si tú me das una bolsa, 2 bolsas de trigo, yo te doy media de maíz. Evitaban de que se pague con metales preciosos, pero ellos querían que ellos sí les paguen con metales preciosos. Sí, exactamente. Como dice Era mi un compañera, estado proteccionista y ellos tenían la idea de que si te quieren vender más desde el extranjero, tú tienes que poner políticas que ponga impuestos para los que vienen de afuera. A eso, por eso le llamaban como un estado proteccionista. Estaban viéndose siempre ellos en pagar, si es que no vendían o vendían muy alto, también imponían impuestos a los importadores para que como que les duela, digamos, no puedan sacar producto en exceso o primero alimentar, digamos, la política nacional y recién salir al extranjero. por eso, compañeras, en el mercantilismo hay 3 escuelas principales. Uno que decía nuestra compañera, que era el bullonismo, que era la acumulación de metales preciosos, que era el oro y la plata. Esto más que todo tenía su origen en España. Por eso lo llaman mercantilismo español. Otro era el colbertismo, que proponía la industrialización. Y esto lo han tomado más que todo el Estado de Francia. Y el último era el comercialismo, que proponía el comercio exterior. Y esto lo tomaron el país británico. Eso sí, entonces el mercantilismo no solo es aplicable en un estado, sino puede aplicarse en varias naciones, en varios países, depende de su gobernante, cuál es el pensamiento que tiene. Entonces, por eso, como decíamos un comienzo, el mercantilismo tiene pros y contras, tiene más pros que contras. Entonces, dando un ejemplo en la actualidad del mercantilismo, se podría aplicar en Bolivia. El Estado podría resguardar a los comerciantes bolivianos, porque nosotros producimos maíz, el Perú produce maíz y permiten que Perú traiga sus productos aquí, haciendo que no se compren los productos bolivianos que nosotros tenemos. Entonces habría más cosas a favor del mercantilismo y sería muy bueno que se pueda aplicarla. Con esto del mercantilismo, entonces el objetivo, lo que más se priorizaba era que los países se hacían más ricos mientras más metales preciosos ellos tenían. Entonces, para eso ellos también preferían cambiar lo que es un producto con otro producto y no pagar lo que es el tema con el oro, la plata, los metales preciosos que se tenían, porque mientras más teníamos, era más lo que como nación ya se crecía, era más la economía. Entonces, también ponía, ¿no? Lo que la compañera Carla decía, el tema de los impuestos a las importaciones. En caso de que alguien nos importe, entonces poner un impuesto, también han visto esa modalidad y tenían más que todo el control total de la moneda local. Entonces, lo que podríamos destacar de lo que es el funcionamiento y cómo iba funcionando lo que es el tema del mercantilismo. Más se procuraba hacer lo que es el cambio de productos contra otros productos que la otra nación no tenía. Y no así hacerlos el pago con la plata, el oro, o metales preciosos. Claro, lo que más sobresale del mercantilismo, compañeras, licenciado, es que ha hecho la fusión donde ha habido la acumulación de los metales preciosos, que era el oro y la plata, y asimismo ha potenciado la industrialización de sus países, el comercio y la agricultura.
¿Y qué ha ocasionado eso? Que el Estado tenga todos esos recursos y no lo, como el licenciado mencionaba en sus clases, que no exportaban materia prima, sino exportaban ya un producto hecho ya con esas materias primas que han industrializado esos países. Y por tal motivo, esos países se han convertido en potencias mundiales. Entonces el mercantilismo tampoco es tan malo, sino da más a favor al Estado que cosas malas al Estado. Entonces el mercantilismo se podría seguir aplicando para ayudar a cada Estado y a cada país. Sí, se puede seguir aplicando en ciertas cosas, por ejemplo, más que todo para mí, en mi punto de vista, en el consumo nacional, primero. Otro, obviamente, la mano de obra nacional. También está con, aparte de la producción nacional, también las ventas que se hacen de manera interna en cada país, a bajos de costos, digamos, ¿no? Eso lo vería yo de positivo en parte del mercantilismo. Pero incluso si llegamos a aplicar el mercantilismo, ya que esto protegía a los productores y no permitía que se importe, en el caso de que se llegara a aplicar, para que no haya un monopolio, tendría el Estado que regularizar los precios. Bueno, Bueno, con esto compañeros. estaríamos concluyendo lo que es el tema del mercantilismo de nuestro debate. Entonces, esta sería nuestra presentación. Entonces, la conclusión es de que el mercantilismo todavía se puede aplicar y que no fue una corriente muy mala en esa época y sigue sin ser una corriente muy mala. Sí, se aplica. Y no estoy muy interesado en eso, ¿no? Pero parece que el Banco Central de Bolivia todavía ahorra nuestras riquezas en lingotes de oro por esa desvalorización que puede tener la moneda. Nuestras riquezas están acumuladas en lingotes de oro. Y eso significa entonces que todavía el mercantilismo parece que está, no en su totalidad, pero hay algunos sistemas que han otorgado el mercantilismo, se aplica todavía en Bolivia.